oración si les parece. A nuestro Padre Celestial que nos ha dado las cosas primeras y postreras, al que es el Alfa y el Omega, al que es el Aleph y el Tav, al que es el principio y el completar de las cosas. Siempre también nuestro día que se complete. Porque Señor, si se completa, es porque nosotros despertaste tú la mañana, y la mañana, Señor, despertaste porque la tarde la cambiaste. En lugar de que sea una noche oscura, sea, Señor, un nuevo día. Y por eso, Dios de los cielos, porque ese es nuestro completar. Y este día no sería un día, Dios de los cielos, si es que en la mañana no nos hubiésemos despertado a tu espíritu, si no nos alegraríamos en ti, si no construiríamos esa Jerusalén celestial, si no veríamos, Señor, esa ciudad santa, la que descendió, la que ascendió y la que nos llevó a tu presencia, porque la única que prevalecerá es la que tú construiste, una morada de permanencia, una morada de fidelidad, en donde, Señor, no habrá muros, en donde, Señor, siempre habrá entradas de tu justicia, porque tú serás el que habites en medio de nosotros, y serás siempre el que habites en medio de tu ciudad santa. Y, Señor, el que enjuagues el dolor, el que quites la muerte, el que sanes las heridas, el que limpie, Señor, la inmundicia, el que perfeccionas la obra, y el que nos concedas el privilegio de ser esa novia sin mancha, porque vamos completando en fidelidad, Señor, lo que tú nos has concedido. Y eso sea, Señor, lo que hoy, al empezar este compartir con tus hijos, con tus hijas, pues nos permites mirar en compartir, Señor, de las cosas que vas cambiando, nuestros lamentos, nuestros ayunos, nuestras muertes, nuestros lutos, nuestras infidelidades, en una danza y un gozo, Dios de los cielos, que vuelve a tocar, que mueve espíritu, que nos da el filo, Señor, de esa espada, que lo que llega siempre, Señor, es a separar eventualmente, a separar, Señor, lo que no pertenece, para que lo que pertenece a ti, eso siga siendo, Señor, en cambio lo que tu Espíritu ha hecho, Señor, en nuestra espada, dejar que da vida, y dejar que da esperanza, y Señor, dejar que hace de nuestra obra, hace de nuestros muros, hace, Señor, de nuestra alegría, hace de nuestro contentamiento lo que tú haces, un espíritu, una unción, una verdad, una vida. En el nombre de Cristo Jesús, sea, Señor, tú en medio de tus hijos, y la bendición, Señor, de esta unidad nos permite extendernos para saber que lo que tú estás viviendo, Señor, es esa alegría eterna, y lo que tú, Señor, nos estás concediendo, Señor, es ese gozo santo, para que en ti, Señor, el gozo permanezca, para que, Señor, en ti probemos lo bueno que ha sido, para que en ti, Señor, el memorial sea lo que caminamos, para que en ti, Señor, el fruto sea, Señor, lo que tenemos que completar, una oración, esa oración que tú escuchas, esa oración que yo fruto. En el nombre de Cristo Jesús, esa bendición, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas, la bendición de la casa de hogar, es porque siempre, Señor, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra unidad, nuestro amor sea, Señor, completo, sin que falte ninguno de tus hijos, sino que completos, porque sea siempre, Señor, esa unidad de tu novia santa, la que nos permita siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levantar nuestra voz en el nombre de Cristo Jesús, llevar, Señor, la luz, la voz de las naciones, en el nombre de Cristo Jesús, abrir, Señor, las cárceles, en el nombre de Cristo Jesús, abrir esos sepulcros, pero para llevar, Señor, lo que tú llevas, una vida, para llevar un evangelio, unos pasos, Padre, para llevar un estado, un reino, una justicia, para llevar, Señor, una verdadera Pascua, y de todas estas lamentaciones, estos ayunos y estos inconvenientes, estas aflicciones de la vida, en cambio de Dios de los cielos, ir siempre al otro lado, a tu tierra prometida, al gozo de nuestra salvación, al gozo, Señor, de nuestra bendición. En el nombre de Saya, también, Señor, bienvenida, Saya. Y estamos en el día, ya estamos en el día 6 prácticamente, de este 12º mes. Hemos estado compartiendo lo que es la proclamación, lo que es las buenas nuevas, lo que es el Espíritu, y claro, lo que el Espíritu de Dios nos enseña a la luz de la palabra. Así que
Bienvenida, Alexandra, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, Bendición. buenas tardes, Marquito. ¿En dónde anda? ¿En dónde En el está usted? trabajo. Sí, ya empezó a trabajar, qué bueno. Sí, ¿Y cómo está? ¿Cómo le está yendo? bien, bien, sí, sí, novedad. Bueno, bueno. Me imagino que debe estar ocupada, así que vamos a Esdras capítulo 6, verso 16, que por ahí es donde el domingo compartimos, y claro, dice Esdras 6, 15, 16. 6:15 dice, y este templo comenzó a salir, fue completado el tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel y los sacerdotes y los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa. Entonces, eh, ¿qué tipo de júbilo tenían ellos, no? Y, y qué tipo de espíritu también, qué tipo de unidad, qué tipo de gozo y de alegría eh, se dio en ese día. Pues es lo que compartíamos, eh, que la dedicación y el Espíritu de Dios siempre traen una alegría y traen una edificación, pero esta edificación tenemos que verla, qué proyección tiene, hacia dónde va. Así que si tienen alguna pregunta, estamos completando este año y la proclamación de las buenas nuevas. Bienvenida. Eh, ¿Qué hace, qué hace el Espíritu? Podríamos mencionar qué es lo que nosotros estamos haciendo en este mes, qué es lo que está haciendo el Espíritu en este mes y qué es lo que tenemos por delante también para hacer en este mes. A través de esas buenas nuevas. Son algunas de las preguntas, algunas de las cosas que nosotros podemos ver. Pero nosotros lo que recalcábamos es que el Espíritu de Dios, las buenas nuevas, esa unción de gozo, ese vino nuevo, se confirmó en el completamiento del mes. Y eso, por ese Espíritu de Dios, vemos ahí que, que, que hay un pasaje, que hay un completamiento, que hay una casa, que hay una construcción, que hay una edificación en medio de todo eso y que esta edificación justamente es en el último mes, en el mes de Adar. Es decir, hay un movimiento del Espíritu y el mover del Espíritu se lo da desde tiempo atrás, pues a través de Ageo, a través de Zacarías. Pero aquí no se menciona mucho a Jeremías, sin embargo también Jeremías está presente. Ah, así que, ¿cómo está, cómo está ese espíritu? ¿Cómo está esa edificación? ¿Cómo está ese completamiento? ¿O cómo están las inquietudes que tengan? Bienvenido Sergio, bienvenido Fabricio. Estamos en el libro de Esdras, en el mover del espíritu, que ese vendría a ser en sí el movimiento del espíritu, cómo se mueve el espíritu para que se haya completado
en el libro de Esdras, en el capítulo 6:15, y este completamiento justamente en el mes de Adar. Entonces, ¿cómo se movió el espíritu? Pero al mismo tiempo, ¿qué espíritus se estaban, se estaban moviendo? ¿Qué espíritus se están moviendo? Pues podemos ver en lo que habíamos quedado. Y en la siguiente parte dice, en el Esdras 6:14, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron. Entonces aquí capaz vamos a tener algunos cambios, ¿no? Terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, aquí podemos ver qué tipo de espíritu se está moviendo. Obviamente dice el espíritu del Dios de Israel en el 12º mes. ¿Alguien tiene alguna versión? Yo tengo conforme al mandato del Dios de Israel y conforme al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia o rey de Persia. ¿Alguien tiene? Tal vez alguien. Bienvenida, Rocío. Versiones, por favor. Si me pueden ayudar con las versiones. Perdón, Marquito, ¿en cuál estamos? Isaías. Esdras 6, Esdras 6:14. Esdras 6:14. Hacia donde estamos apuntando desde ya es a ver el problema del luto, el problema de las lamentaciones, y esperamos llegar con esto del problema de las lamentaciones hasta Génesis. Así que si por favor en esto la perspectiva que tengamos nos va a facilitar las cosas, porque miren, a ver, de la mano del mes, estamos de la mano del mes, entonces, y de la mano, y de la mano del espíritu. Entonces, aquí hay dos movimientos del espíritu bastante fuertes en este completamiento del año. Así que versiones, por favor, si me pueden ayudar. 6:14. Conforme al mandato de Dios y al decreto de Ciro. Aquí tengo dos diferentes cosas, pero ustedes van a ver que aquí no todos tienen diferentes cosas. Buenas tardes, Marquito. Hola, Sergio, bendiciones, buenas tardes. Bendiciones. Yo tengo por el mandamiento de Dios y por el mandamiento de Ciro. Exacto, se da cuenta. Entonces, aquí vemos que no son dos cosas, es una misma cosa. ¿Alguien más para que corrobore eso? Yo tengo, Marquito, según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Entonces estamos hablando de orden, que Sergio, que me dijiste. Mandamiento. Mandato, orden. No, yo tengo en la versión que dice, terminaron de construir el templo por el mandato del Dios de Israel y las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Mandato y órdenes. Pero aquí vemos, alguien más, aquí tenemos dos cosas diferentes, pero vemos que en otras tienen una misma cosa. Entonces, bueno, ya con eso nos damos cuenta. Primero, nos damos cuenta que la pregunta es si son dos cosas diferentes, y deberían ser dos cosas diferentes, ¿no? Porque imagínense, conforme al mandato del Dios, conforme a los decretos de Darío. Entonces parecería ser que si el mandato de Dios es superior y los otros son como inferiores, pero en algunas, como ustedes ven, es una misma cosa, entonces está al mismo nivel. Así que, ¿cuál es este sentido? ¿Y cuál es el mover del espíritu? Entonces, ahí vemos
Dos influencias, eso podríamos ver. Dos influencias, ¿no es cierto? Ya, si estamos hablando del espíritu, si estamos hablando de cosas espirituales, pero también estamos hablando de dos cosas que influenciaron. ¿Cuál influenció a quién? ¿Quién influenció a qué? ¿Cómo se influenciaron las cosas? ¿Y qué es lo que se influenciaron en este sentido, digamos así? ¿Qué espíritus influenciaron? Entonces, vemos que, primero, el Espíritu de Dios influenció en ellos. ¿Qué opina? ¿El Espíritu de Dios influenció en Ciro, en Artajerjes, en Darío? La respuesta es sí. ¿Y eso está bien? Claro, porque el Espíritu de Dios, imagínense que mueva gobernantes, que mueva a naciones, que mueva a todos. Claro, por eso Dios es Dios y Dios mueve, pero ¿a través de qué les mueve? ¿Por qué les movió a ellos de esa forma? ¿Cómo les movió a ellos de esa forma? ¿Qué pasó en ellos para que ellos hayan accedido de esa forma? ¿Por qué fue? ¿Por temor? ¿Por miedo? ¿Por qué cree que fue? ¿Por qué Ciro, Darío, Artajerjes se unieron a esos decretos, a los decretos de Dios? ¿Por qué? Yo, yo recuerdo que una vez aprendíamos que como hay, no me acuerdo cuál de los tres, pero uno de ellos, después de que ya sucedió lo del templo, trató como de asegurar a toda su familia, como más por el miedo del porvenir que nada. Claro, entonces por miedo, entonces incluso en Esdras mismo, vemos nosotros que en Esdras hay el decreto de Darío. Mire, el decreto de Darío. Darío proclamó un decreto, vamos a Esdras 6.1, ¿no es cierto? Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y en Almet, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente. Memorial, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea edificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real. Entonces, ¿cuál fue el decreto de Ciro? Este. Y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata a la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí vemos que hay un funcionamiento incluso de un memorial. ¿Qué tipo de memorial es este? Entonces vemos el memorial, el memorándum de Darío, está mencionando el memorial, el mandato, la orden de Ciro. ¿Sí? ¿Y cuál fue el mandato de Ciro? Esdras 1:1. Bueno, sigamos porque ahí están los mandatos de todos los. Esdras 6, ¿no es cierto? Dice, el decreto de Darío. ¿Cuál fue el decreto de Darío? Esdras 6:7. No impidáis esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto. En cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real de los tributos del otro lado del río,
se han de pagar todos los gastos de este pueblo, esto sin demora. Lo que se necesite, novillos, carneros, trigo, sal, aceite, o sea, plata y todo lo que necesite, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Ciro y de Darío? Emitir una ley que le conviene. Una ley que le conviene, una ley por temor, ¿qué más? Entonces, todo esto lo edificaron, pero detrás de todo esto hay otra ley. Mire, Esdras 6:11. ¿Cuál es la ley? Y he proclamado un decreto que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él y su casa sea reducida a escombros. Yo tengo diferente ese 11, Marquito. ¿Qué tiene? También es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa y enhiesto, no tengo idea de qué es eso, sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Ajá, ajá. Así que, ¿de qué? Marquito está hablando de que si en una edificación hay un colgado, la casa se vuelve un muladar. Claro, está hablando. Natalie, bendiciones. Qué gusto a los tiempos. Estamos hablando, exacto, ¿de qué tiene miedo este hombre? ¿De qué tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? ¿Será Marquito del castigo? Claro. Tiene miedo del castigo. ¿De qué tiene miedo? De ser colgados. De ser colgados. Que desaparezca su casa, su edificación. Entonces, así que, ¿qué está edificando ¿Qué están edificando estos reyes? ¿Están edificando casas o están edificando, qué se podría decir? ¿Qué están edificando ellos? Como dice la versión de Sergio, muladares. Entonces, aquí, ¿qué es un muladar? Obedecer. Donde hay Se traduce desechos. como basureros, como desechos. Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Entonces, yo le pregunto, en el 12º mes, ¿qué está edificando usted? ¿Cómo se edifica un muladar? O la pregunta es, ¿con qué se edifica un muladar? ¿Con qué se edifica un muladar? Con estiércol, Marquito. ¿Y con qué se edifica una casa? Con piedras. Con piedras. Con dabar. Una casa se Con edifica espíritu. con espíritu. Una casa se edifica con tesoros, porque una casa con espíritu se edifica con tesoros, para que los tesoros no sean estiércol, o lo contrario. Entonces, mire, entonces lo que está diciendo, mire, entonces lo que está diciendo Ciro
Darío, Ciro y Artajerjes, ¿qué están diciendo? No queremos, ¿qué no queremos? No queremos un muladar. ¿De acuerdo? Y porque no queremos un muladar, ¿qué vamos a hacer para no, para no obtener un muladar? Para no volvernos, para transformarnos en muladar. Y aquí dice, mire, 6:10. Ofrecer sacrificios a Dios y orar por la vida del rey y de sus hijos. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Qué querían para sus hijos? ¿Qué querían ellos para sus hijos? Querían cualquier cosa, pero no querían un muladar. ¿Qué querían para ellos? Querían cualquier cosa, pero no querían un muladar. ¿Y qué es cualquier cosa? Entonces, ¿qué es cualquier cosa? Cualquier cosa es algo. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa, por bonita que sea, es algo que tarde o temprano, dígame una cosa que no se haya convertido en un muladar. Las 7 maravillas del mundo, digamos, ¿en qué se convirtieron? En cualquier cosa. Y cualquier cosa se convierte en un muladar. Pero Dios no construye, no edifica cualquier cosa. Entonces, si Dios edifica con espíritu, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita, ¿con qué edifica Dios? Esdras 6:5. ¿Con qué edifica? Con tesoros. Con tesoros. ¿Con qué más edifica Dios? Con utensilios Rocío, de honra. Rocío, Con, exacto, Rocío. con vasos de honra. Rocío, Lina. Con Eso, utensilios de honra. de eso estamos hablando. Exactamente. El que tiene espíritu tiene utensilios de honra. Y los utensilios de honra tienen honra. Y la honra es gloria. Entonces, el peso de gloria, ¿qué hace el peso de gloria? El peso de gloria o levanta o el peso de gloria hunde. Tanto es así que ¿qué pasó con todos estos reyes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron devolver los utensilios? ¿Por qué? Decidieron devolver los utensilios porque ellos no podían manejar esa onda. Pero, nuevamente, ellos no sabían edificar. Ellos sabían edificar cualquier cosa, pero ellos no sabían edificar la casa de Dios. Entonces, como no sabían edificar la casa de Dios, ¿sí? Lo que ellos sabían, lo que ellos conocían, es lo que hace la deshonra, lo que hace la honra, lo que hace el peso de gloria, lo que hace la gloria. ¿Qué es lo que hace la gloria? La gloria lo que hace es aplastar hasta convertir, como dice, hasta construir la obra más portentosa, convertirla en una obra cualquiera. Y después de ser convertida en obra cualquiera, obviamente se va a convertir en escombro, se va a convertir en muladar. Entonces, ¿cuál es la ley de ellos? Aquí está. Oren por mis hijos, no quiero verlos en el orada, pero ¿cuál es la ley de ellos? La ley de ellos es la del muladar. Y ahora mire, he proclamado que cualquiera que quebrante este dicto. Entonces, para que no meterse en el muladar, para no meterse con Dios, porque Dios les mete en el muladar, entonces la orden es, cualquiera que quebrante este dicto sea arranque un madero y levantándolo sea colgado en él. ¿Sí? ¿Qué opina usted? Entonces, ¿cuál es el madero?
O sea, mejor dicho, cuál es el decreto? Es un decreto de maldición. ¿Qué más? Es un decreto de edificación. Porque mire, su casa, el que edifica con ese tipo de decretos, su casa tarde o temprano se convierte en un escombro. Esa es la ley de ellos. Así que, ¿de qué espíritu están hablando? ¿De qué espíritu ellos están? ¿Qué espíritu está detrás de esa ley? Entonces, lo que yo le digo es, el que edifica bajo esos decretos, el que edifica bajo esos temores, ¿qué está edificando? Entonces, el que edifica, ¿qué tiene adentro? ¿Qué tipo de edificación? ¿Qué tipo de, qué tipo de problemas tenían estos reyes? ¿Qué tipo de circunstancias? Qué es lo que abundaba en su casa? Entonces, qué abundaba en sus reinos? Estos reyes, la particularidad de estos reyes es que estos reyes estaban protegiendo sus reinos. Y todos estos reyes lo que sabían es que de una u otra forma alguien o Dios había a sus antecesores hecho lo mismo. Ellos estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí ellos? Porque sus antecesores fueron reducidos sus casas a escombros. Sus obras fueron una obra cualquiera y obviamente se convirtieron en muladar. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Toda la idea viene desde el principio, dice, los utensilios que Nabucodonosor llevó utensilios en la casa de Nabucodonosor, en la obra de Nabucodonosor. ¿A dónde le mandó a Nabucodonosor? ¿A dónde le mandó a Nabucodonosor los utensilios? Sí, Al lugar. ¿perdón? ¿A dónde le mandó Nabucodonosor los utensilios o a dónde los utensilios le mandaron a Nabucodonosor? Exacto. ¿A dónde los utensilios, a dónde le mandaron los utensilios de Nabucodonosor? A pastar hierba. Exactamente. Muy bien. Muy bien. A pastar hierba. A Ciro, ¿a dónde le mandaron los utensilios? ¿A dónde le mandaron los utensilios? A Ciro. No, no la escuché. No se escucha, Rocío. Lástima, Rocío. Me parece que dijo al muladar. Al muladar. A Ciro también le mandaron al muladar. Ah, ¿a dónde le mandaron? ¿A dónde le mandaron? ¿A dónde le mandaron a su reino? ¿Alguien más? Entonces, mire, Marquito, Ciro no fue el que se llenó de riquezas, no de tesoros, pero sí se llenó de riquezas que yo me acuerdo. pero igual, Ciro, ya vemos Nabucodonosor, la gloria, los utensilios, vamos con de Ciro, vamos con Darío. ¿Qué pasó con Darío? Darío también fue echado abajo, pues. Su hijo también, mire, si nosotros vemos, no tanto la historia contada, sino Darío tuvo un hijo, y lo dice la Biblia, a través de Daniel. El hijo de Daniel se llamaba Belsasar. ¿A dónde fue a parar Belsasar? Entonces,
Estamos hablando de Darío y de Belsasar, que tienen una misma trayectoria. Entonces, porque hay dos Daríos y bueno, toda esa cuestión de la historia. Pero en el libro de Daniel nos habla del hijo de Darío, que el hijo de Darío se llamaba Belsasar. Y Belsasar, obviamente, le viene el Mene, Tekel Mene, me parece, sí. Algo así. ¿Y a dónde? ¿Y qué pasó? ¿Cuánto le duró? Y él estaba Fue utilizando, cortado, ¿no? Fue claro, cortado. claro. Y Artajerjes, Asuero, ¿qué pasó con Artajerjes y Asuero? Lo mismo. Entonces, estamos hablando de sus reinos, estamos hablando de sus casas y estamos hablando de que, estamos hablando, mire, todos estos tienen otra característica, estamos hablando de su estado, porque todos estos reinos y estos reyes tienen un estado y ese estado es polvo. Así que la ley de ellos, ¿qué tipo de ley es? Es una ley de polvo, es una ley de muladar, es una ley de escombros, esa es la palabra, es una ley de escombros. Entonces, ellos edificaron con escombros. La gloria de Dios a ellos les mostró los escombros. Ellos, a través de la gloria de Dios, no quisieron los escombros, no quisieron los escombros de Nabucodonosor, no quisieron los escombros de Ciro, no quisieron los escombros de Darío, no quisieron los escombros de Artajerjes. Pero todo esto siempre se recordaban a través de Nabucodonosor. Entonces dijeron, los tesoros de ellos, los tesoros de Dios, a nosotros nos vuelven escombros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted si sabe que se le va a venir abajo su casa y sus escombros? Y si no quiere que se le conviertan sus escombros en escombros, ¿qué tendría que hacer usted? ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? No queremos que sean escombros y no queremos que el Dios, entonces, ¿qué tipo de Dios? El Dios de los escombros. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Alguien puede decir sí? Entonces, ellos a Dios, ¿cómo le tenían? Como el Dios de los escombros o el Dios del muladar. Entonces, el Dios de los escombros y del muladar, ¿qué pasaba si no le servían al Dios de los escombros y del muladar? La gloria del Dios de los escombros les vino abajo y se volvieron escombros. Y por eso dice, cualquiera que quebrante este edicto, su casa, dejémosle el colgado, a pesar de que el colgado estamos en tiempo. Entonces, ¿qué tipo de cruz llevaban ellos? ¿Ya? Y entonces, ¿qué tipo de casa estaban construyendo ellos? ¿Ellos estaban construyendo casa? ¿O ellos estaban tratando de construir unos escombros que se le vengan abajo? Que no se les vengan abajo. Así que, por eso es importante, miren, que dentro de una casa de escombros salga ese espíritu, salga las cosas que hay adentro. ¿Y qué había? ¿Qué había? ¿Qué hay en la casa de ellos? Temores. ¿Qué más hay? ¿Qué tipo de espíritu hay en la casa de ellos? Inseguridades. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Destrucción. ¿Qué más? Cosas extrañas. Cosas extrañas. Aflicción. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí nos dice que, ahora yo le pregunto, ¿qué estaban construyendo? Cosas extrañas, perfecto. ¿Qué estaban construyendo? ¿Qué construyeron ellos? Dice, terminaron o completaron la edificación. Es la 6:14. ¿Qué significa? Mire, este templo, dos cosas. El día domingo veíamos, este templo fue terminado el tercer día. Pero aquí dice, y terminaron de edificar conforme, ya vemos que es a una misma orden, una orden similar. ¿Qué tiene usted? Es la 6:14. ¿Terminaron de edificar? Y en el 6:15, ¿fue terminado el tercer día o tiene dos cosas diferentes? Yo aquí tengo la misma cosa, la acabo de leer, pero son dos cosas distintas. La primera, la de 6:14, ¿qué dice?
Yo tengo reconstruyendo. Continuaron reconstruyendo con éxito. No, más abajito, más abajito. Ah, llevaron a término la construcción. Llevaron a término. Yo tengo que edificaron, pues terminaron, dice. Igual llevaron a término, ¿verdad? Ajá. Pero este término se refiere a completamiento. Entonces, por eso lo que Dios estaba haciendo era completando el año. Por eso lo que Dios estaba haciendo, como decíamos, era aquí a ellos anunciándoles un solo espíritu, anunciándoles unas buenas nuevas. Porque ¿cuál era el problema de ellos? Que estaban completando la construcción de Ciro, Darío y de Artajerjes. ¿Qué característica tiene? Entonces, en el mes 12º, ¿qué características tenía esta construcción? Tiene 2 decretos. A la par son lo mismo. Decreto de Dios y decreto de ellos. Yo le pregunto, ¿qué hizo Dios en ellos? ¿Qué espíritu les movió a Dios en ellos? ¿Qué espíritu les movió? No sé si está clara la pregunta. Verá, le voy nuevamente a traducir. Decimos que hay 2 decretos que están al mismo nivel. El decreto de Dios y el decreto de Ciro, Artajerjes y Darío. El decreto de Artajerjes y Darío, ¿cuál es? ¿Cuál es el decreto de ellos? El decreto de ellos es, nosotros estamos construyendo, nosotros queremos construir cualquier cosa que no se convierta en muladad. ¿Cuál es el decreto de Dios? Una Siempre. edificación santa. El decreto de Dios es, yo construyo. Completar. Exacto. El decreto de Dios es, yo construyo una obra. Yo construyo una casa. Yo construyo una casa con un espíritu de honra. ¿Sí? Y mi honra, ¿qué es lo que hace? Mi honra lo que va a hacer es mostrar la construcción, las otras construcciones. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento que se ejecuta el decreto, ¿sí? Estamos viendo que hay 2 acciones. Dios actuó en ellos. ¿Y qué les está diciendo a ellos? A ellos les está diciendo, mi casa es mi casa, primero. Y mi casa no es un muladar. Mi casa es un lugar de tesoros. Y mis tesoros tienen la característica de los tesoros de Dios. Mis tesoros me honran. Y me honran como que me honran como padre. Y me temen como Dios. Mis tesoros me honran. ¿De acuerdo? Entonces, como eso sucede, como mi casa y mis tesoros me honran y mi gloria está en esta casa, yo me meto con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, los que están ahora, los otros decretos, viene ese Dios y dicen, wow, este Dios, pero ellos no vieron honra. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron escombros. ¿Qué vieron ellos? Vieron a Nabucodonosor, que toda esa honra le puso hasta el nivel del que era y del que es el más grande, babilónico, le puso al nivel de bestia. Y a los otros les puso a sus casas y a sus hijos, los trataron. ¿Cómo los trataron? Como estiércol. Entonces ellos dijeron, ¿qué estamos edificando? No podemos edificar casa a Dios, no sabemos edificar casa a Dios y no queremos edificar casa a Dios. Entonces, pero lo que sí no queremos es que nuestra casa se haga escombros. Y para que no se haga escombros, ¿qué debemos hacer? Apoyar a Dios. ¿Y con qué le vamos a apoyar a Dios? Con todo. Y primera cosa, les devolvemos los tesoros, los verdaderos tesoros. ¿Ya? Entonces, usted está en medio de esto. Porque ahí estaban las profecías de Zacarías y todos los demás. En medio de esto. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo estaría su casa en ese 12º mes? ¿Cómo estaría su casa?
¿Está clara la pregunta o todavía falta otro poquito más? Bueno, ¿cómo está su casa? ¿Está llena de honra o de cosas extrañas? Nancy, ¿honra o cosas extrañas? Como decía Erika. Adri, ¿honra o cosas extrañas? Mía, ¿honra o cosas extrañas? Lina, Carmita, Erika, Sergio. Cosas extrañas yo. Yo, yo creo que sí hay, no mitad y mitad, pero también hay honra, sí, sí hay honra. Amén. Sí se Amén. muestran cosas extrañas. Amén. Yo creo que se muestran de las dos cosas, pero Amén. Sí, pero prevalece yo el creo, Señor. yo creo que son más fuertes las extrañas aún en mí. Exactamente. Por eso le decía, mire, si vamos entendiendo las cosas, vamos a ver qué significa este tiempo, del mundo, qué cosas extrañas están saliendo. Y como decía, hay una mezcla, porque aquí lo que están diciendo, hay dos edificaciones, dicen ellos. Entonces yo le digo, la edificación de Dios penetró esas edificaciones extrañas, pero al mismo tiempo esas edificaciones extrañas están penetrándoles a ellos. La respuesta es sí. Entonces, en este mes, ¿ah? ¿Qué debemos hacer en este mes? Ser realistas. Mire, nadie quiere que su casa sea hecha escombro, pero para eso, nadie quiere que sus hijos sean un muladar. Nadie, si sus hijos están evitándose que vivan en un muladar, pues resulta ser que usted se está protegiendo del muladar. Ahí sí estamos hechos, estamos entendiendo la situación como es. Entonces, lo que le está diciendo, hay dos decretos. Pero estos decretos, los unos lo hicieron, ¿por qué desarrollaron estos decretos? Desarrollaron por la gloria de Dios. Y los otros, ¿por qué desarrollaron? Por la gloria de Dios. Yo le pregunto, ¿quiénes son Ageo y Zacarías? ¿Quiénes son? Son utensilios de honra que regresaron de la cautividad de Babilonia, regresaron a edificar la casa de Dios, a edificar Jerusalén. Entonces, los utensilios de honra, ¿qué están haciendo? La gloria, ¿qué está haciendo? Lo mismo que hizo en Egipto, la gloria que hizo, ¿qué hace en Egipto? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo aquí la gloria? Está Levanta. mostrando, está mostrando lo que está haciendo en ellos. Es decir, les está presionando tanto hasta que salga la honra y la honra se devuelva al lugar de la honra. Pero les está presionando tanto de manera que ellos están confundiendo las cosas y lo que están pensando es, yo no quiero, lo que yo quiero es que construyan, se alabe a Dios, pero yo no quiero, yo me estoy protegiendo de que mi casa sea escombros. Pero mientras más se protegían de las casas y mientras más pedían orar, ¿qué estaban haciendo? Estaban apartándose de la honra. ¿Por qué la honra? La honra, en cambio, la honra es para los hijos. La honra es para el decreto de Dios. ¿Cuál es el decreto de Dios? ¿Cuál es el decreto de Dios? Ahora vamos, ya vimos de los decretos. Pregunta, pregunta, ¿alguna duda con respecto a los decretos de Ciro, de Darío y de Artajerjes? Está clarito, ¿verdad? Sí. Ellos, la gloria de Dios les movió a ellos, movió el temor, les movió todas las cosas, no les movió para construir, no, sino lo que ellos quieren evitar es como ahora. ¿Por qué hay las guerras?
¿Por qué siempre han existido las guerras? ¿Por qué? Porque el ganador no quiere que se vuelva a su casa escombro. Entonces el ganador no es un constructor, sino es alguien que quiere evitarse que se le venga abajo su obra. Entonces, ¿cómo se llama ese? Alguien que, ¿cómo se llama aquel que está evitando que se le venga abajo la obra? ¿Cómo se llama? Opositor. Se llama seguidor del mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes y de Nabucodonosor. Así, simplemente. ¿Ya? Pues, entonces, para evitar que se venga abajo la obra, ¿con qué construye? Con escombros. ¿De acuerdo? Ahora, la casa del Dabar, ¿cómo se construye? Con tesoros. Con tesoros. La casa del Dabar, ¿cómo se construye? Con honra. Y si Dios es padre, ¿dónde está la onda? ¿Con qué se construye? En sus hijos. Exacto, se construye con honra y la honra está en los tesoros. Y los tesoros ¿en dónde están los tesoros? Aquí, en todos nosotros. Los tesoros están en quienes mueven tesoros. ¿Y para qué se mueven los tesoros? ¿Para qué se mueven los tesoros? Para producir. Por eso, ¿para qué se mueven? Para construir una casa de honra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí estamos claros. Pero si usted y yo movemos escombros, ¿qué pasa cuando se mueven escombros? Guerra. Guerra. ¿Qué más? Si se mueven los escombros, me preguntaría dónde están los cimientos. Claro. Viene el viento y vienen las aguas y echan abajo todo. Exactamente. Entonces, se construye. Bien, los escombros se construyen con cosas divididas. Los escombros se construyen con ¿qué más? Con falsos tesoros. Los escombros se construyen con ¿qué más? Con decretos. Con sacrificios, exacto, con decretos. ¿Con qué más? Bueno, a final de cuenta, lo que le estoy diciendo es que la honra, por favor, honren lo que deben honrar, porque el momento que no honran lo que se debe honrar, nuevamente, ¿qué va a pasar? Si no honra, nuevamente, el peso comienza a actuar y a mover estos decretos, los decretos de Darío, los decretos de... así que en Esdras 6:14, ahí vemos que estas personas realmente son utensilios de Dios que llevan honra. Y aquí ya vimos, entonces, ¿cuál es el decreto de Dios? ¿Cuál es el decreto de Dios? Dice, conforme al decreto, ¿dónde estaba? 6:14. Conforme al mandato, conforme al decreto de Dios. ¿Cuál es el decreto de Dios? Ya vimos el decreto de Ciro. Bueno, empezamos. Para completar. Que seamos vasos de honra. Que seamos vasos de honra. Y por eso, Padre, hoy es un nuevo día para que la honra mueva a ese Espíritu Santo en cada uno de tus hijos y esa honra que nos permite completar este mes
Nos haga, Señor, que se devuelvan los utensilios de honra, porque ellos son los que edifican la casa. Y en el nombre de Cristo Jesús, se honre, Señor, lo que tú honras, porque en lugar de honrar, Señor, las cosas que no tienen, que no construyen, las cosas, Señor, que nos evitan los escombros, pues honremos a aquel que nos edifica casa, aquel que nos edifica permanencia. Honremos el memorial para no olvidarnos, Señor, de lo que tú nos das, de lo que tú mueves en espíritu, y para que en el nombre de Cristo Jesús eso haga mover a nuestros hijos, haga mover a los hijos de la casa del Navar, haga mover a las naciones, y eso en el nombre de Cristo Jesús sirva nuevamente para edificar una ley que lleve espíritu y que camine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y Padre, este es un Amén. nuevo día y bendito seas por tus hijos, porque honramos, Padre, al que nos dio, al que nos sacó de las tinieblas para darnos el día que une, que completa, la tarde que vence las tinieblas y la mañana que despierta a la luz verdadera y al espíritu verdadero. El decreto, por eso les decía, el decreto está en Isaías 61. Ahí está. Isaías 61, 1, 2. ¿Cuál es el decreto de Dios? Primero, ¿cuándo les da? Les da en el 12º mes. ¿Cómo les da? Les dice, completando la obra, porque no es que se finalizó. Ya todo día ya sabemos, completando la obra. ¿Y cómo es completar? Isaías 61, 2. ¿Qué dice? ¿Se cumplió o no se cumplió ese decreto? Es el día 3. ¿Se cumplió o no se cumplió ese decreto? ¿Se proclamó o no se proclamó el año favorable? El año de completamiento. ¿Se cumplió ese decreto? Isaías 61:2, le leo. Para proclamar el año favorable del Señor y día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los enlutados. Los enlutados. Ya vamos, ya vamos. Viudas. Las viudas. Vamos, en tu casa, ¿qué es lo que está llorando, Sergio? La falta de morada. La falta, Nancy, en su casa, ¿qué está llorando? Los celos. Los celos. Mía, El desconocimiento. el desconocimiento. Lina, ¿qué está llorando? Un poco todavía la confianza. La confianza. Carmita, ¿qué está llorando en su casa? Está difícil Dígame, Carmita. Está difícil la pregunta. No la hagamos más difícil. Eso es para que usted se conteste y anote. En mi casa también está llorando. Pero la pregunta es, ¿qué estaba llorando? ¿Qué se estaba llorando ese día, el 3 de Adar? ¿Qué se estaba llorando? Erika. La falta de memorial, Marquito. Ahí en ese tercer día se estaba llorando la falta de memorial. ¿Qué se estaba llorando, Fabricio? Katia, ¿qué se estaba llorando ese día? Pau, Galo, ¿qué se estaba llorando ese día? El miedo. El miedo. ¿Qué se estaba llorando? ¿Qué lloraba? ¿Qué lloraban los de los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes? ¿Qué lloraban? El temor, Pastor Marquito. El temor. Gracias, por favor. Ya me voy entendiendo. ¿Qué más se lloraba? La desesperación, Marquito. La desesperación, exactamente. Estaban desesperados, Rocío.
La infidelidad. La infidelidad, porque hay dos decretos, entonces eso es lo que se está llorando en su casa. No es problema lo que está pasando, hay dos decretos que se están moviendo en su casa y los unos se tendrían que llorar. Claro que se tienen que llorar y claro que le hacen llorar y claro que hasta Dios dice está bien que se llore. ¿Por qué se tiene que llorar ese decreto? Aquí lo dice. Para conceder a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto. ¿Qué decretos eran esos? Ya descubrió los decretos. ¿Qué decretos eran? Mire, dice, se les dé alegría. ¿Cuál es la alegría del Espíritu de Dios? Estaban en el 12º mes. ¿Cuál es la alegría? La honra está aplastando la deshonra. ¿Cuál es la alegría? Está honrando porque Dios está honrando porque nos está tratando como a hijos. ¿Por qué está honrando a Dios? Para que nosotros nos tratemos como tesoros, para que nosotros tratemos a nuestra casa, no como muladar, sino como tesoro. Amén. Para que nosotros tratemos la construcción de Dios como una construcción eterna y no como escombros que se van a venir abajo. Para que nosotros, sí, no demos lo que ellos daban, lo que ellos daban como sobra, sino que nosotros construyamos lo que Dios está construyendo en el 12º mes. Entonces, el Espíritu, ¿cuál es el decreto de Dios? El decreto de Dios es construcción. ¿Se cumplió o no se cumplió? El decreto de Dios son tesoros. ¿Se cumplió o no se cumplió en el 12º mes? El decreto de Dios son buenas nuevas. Año favorable. Año favorable. ¿Se cumplió o no se cumplió? Dice, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados dobles de justicia de plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que cumplir? Entonces, escuche, entonces reedificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles son las ruinas antiguas? Son construcciones con decretos parecidos a Ciro, Darío y Artajerjes, ¿sí o no? ¿Por qué se vinieron abajo? ¿Por qué se arruinaron? ¿Estaban construidas con espíritu o estaban construidas con escombros? ¿Estaban construidas con decretos de Dios o estaban construidas con decretos de miedos y de temores para no caerse? Levantarán los lugares devastados de antaño. ¿Cuáles lugares se devastaron? ¿Los que fueron construidos bajo el decreto de Dios o los que fueron construidos bajo el decreto, bajo decretos extraños? Restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. ¿Cuáles son los lugares devastados de muchas generaciones? ¿Y quiénes hacen eso? Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se os llamaráis, se os llamará. ¿Quiénes hacen eso? El sacerdocio. ¿Quiénes hacen? A ver, ¿quién es un ministro de Dios? ¿Quién es un ministro de Dios? Uno que da honra. El sacerdote. El Exacto. sacerdote. Erika le cachó, Erika le cachó, Erika le cachó. ¿Sí? Un ministro de Dios no es el que está ahí todos los días, como dice, ministrando a Dios. Un ministro de Dios es parecido a un hijo, porque un hijo es un ministro de Dios. ¿Y cuál es la característica común de un hijo y de un ministro? Es honrar. ¿El ministro a quién honra? El ministro, el sacerdote, honra a Dios. ¿Sí o no? Dios.
¿Sí? El hijo a quién honra. Al padre. El padre. Entonces, ¿y usted a quién honra? Usted y yo a quién honramos. Al padre. Al A mi Padre. Padre que es el Dios Todopoderoso. Entonces, si es padre, ¿en dónde está la honra? En ser hijo, pues. ¿Sí? Pero Marquitos, estamos siendo hijos en construcción. Exacto. Por eso, por Dios, no deje de mover espíritu, no deje de construir y no deje de menoscabarse y no deje de hacer las cosas no por miedo, sino recíbase como tesoro, reciba lo que Dios está dando como tesoro, mueva el tesoro, mueva los tesoros y aporte con sus tesoros. Pero por favor no se divida, por favor no dé migajas, por favor, por favor, por favor, proclame el año agradable, por favor, construya, por favor, ponga el decreto de Dios es el mismo, ponga el decreto de Dios en su vida. Amén. 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 Sí. Entonces, por eso, mire, por eso, o sea, ¿cómo le digo? Por 1 o por 100, la casa del Dabar. ¿Cuándo se va a hacer escombros la casa del Dabar? ¿Cuándo? Cuando Nunca. se deje de construir, pues. Eso. Amén. Exacto. Cuando no haya tesoros, cuando la gloria haya sido tan grande, ¿sí? Cuando la gloria haya sido tan grande, que haya mostrado todos los escombros, y los escombros, ¿qué pasa con los escombros? Los escombros se hayan venido abajo. Pero cuando los escombros se vienen abajo, ¿qué levanta la onda? Levanta los verdaderos utensilios de honra. ¿Alguien puede decir algo? Marquito, una pregunta. Amén. Amén. Los utensilios de honra somos igual nosotros, ¿no? Exacto. Amén. No soy exacto. Por eso en Apocalipsis dice, los utensilios, por gracias a los utensilios de honra, los utensilios de honra son los que llenan las oraciones de los santos. Se llenan y gracias a esos utensilios de honra, usted y yo fuimos transformados porque nosotros somos el producto no de oraciones de escombros, nosotros somos producto de oraciones que albergan honra, porque son utensilios de honra y esas se derraman aquí en la tierra, para que nuestra oración también sea recibir esa honra de ese incienso y eso edificar y eso extender. Conteste eso a la pregunta mía. Sí, y los utensilios, hablando del templo, del lugar santo, santísimo, los utensilios están en la mesa, en el lugar santísimo. Amén. 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 Los utensilios sirven al altar, los utensilios sirven al altar, al lugar santo y al lugar santísimo. Los utensilios más fuertes están en el lugar santísimo porque son los utensilios que reciben el incienso. El incensario era un utensilio de honra, pero hay el incensario el altar. El altar, hay uno que estaba fuera del sacrificio, pero el altar de honra, el altar de oro, ese está en el lugar santísimo. Había Ese es el dos altares. testimonio. Exacto. Hay 2 altares. En el lugar santísimo está el arca de la propiciación y está el altar de oro. Pero los utensilios, ¿sí ve? Por eso se llama, por eso ya después de lo que nosotros decimos del Nuevo Testamento, dice, ustedes son utensilios de honra, o sea, les hace similitud a estos utensilios que eran nada más un reflejo, pero la honra, ¿en dónde está?
en lo que se honra, pues. Entonces, por eso tuvieron que hasta ser devueltos los utensilios de honra. Pero ¿cuáles eran los verdaderos utensilios de honra? Los que honran, ¿cuáles son? Los que honran a Dios y los que honran al Padre. Entonces, por eso se unen estos dos. Los que honran a Dios se llaman ministros y los que honran al Padre se les llaman hijos. Es decir, los hijos cumplen estas dos funciones. Pero la función en donde se resume todo esto se llama honra. ¿Dónde ha visto un hijo que no honra a su padre? Mire, luto. En el luto al luto quería llegar. Marquito, ¿en qué parte de Isaías estábamos? Isaías. Entonces, 2. Isaías 61, 2, 3. Gracias, Marquito. Mire, detrás del luto, ¿qué hay? Isaías 61. Óleo. Óleo de alegría. Entonces, prohibido la tristeza. No. ¿Qué es prohibido? Es decir, entonces todo tiene que ser alegría. No. ¿Qué es? ¿Qué es la alegría? La alegría es el decreto de construcción de Dios que muestra los otros decretos. Y ese óleo que muestra los otros decretos, ¿qué le hacen? Mostrar la tristeza. ¿Cuál es la tristeza? ¿Prohibido entristecerse? No. Al contrario, gracias por entristecerse, porque detrás de cada tristeza que hay, detrás de cada tristeza hay una ruina, hay una deshonra. Es decir, hay un decreto decir, esa es la palabra. ¿Me explico? No sé, ¿estuvo claro? Vuelvo a mencionarlo. La alegría está bien. ¿Siempre tenemos que estar alegres? No. La alegría va de la mano del Espíritu y del decreto de Dios. Entonces, ¿por qué nos alegramos? Por el decreto de Dios. ¿Cuál es el decreto de Dios? El decreto de Dios es la fidelidad. El decreto de Dios es la honra. El decreto de Dios es la edificación de honra. Entonces, por eso me alegro. Entonces, ¿cuándo estuvo triste Cristo Jesús? ¿Cuándo estuvo triste? Muchas veces estuvo triste. ¿Por qué? Porque había muchas ruinas. Pero, ¿cuál era la alegría de Dios? ¿Cuál era la alegría de Cristo? ¿Cuál es la alegría de Cristo? Nosotros. El ungido. Exacto, la alegría de Cristo somos nosotros, bendito sea Dios, tú lo has dicho. ¿Cuál es la alegría de Cristo? La alegría de Cristo es la honra, la alegría de Cristo es el ministerio, la alegría de Cristo es ser hijo. Entonces, ¿cuándo estuvo triste Dios? ¿Cuándo estuvo triste Cristo? No importa. ¿Prohibido entristecerse? No. ¿Prohibido qué? Prohibido ejecutar el decreto que vaya en contra del verdadero decreto de Dios. Prohibido. Ahí sí. Sí. Entonces, detrás de una tristeza, ¿qué hay?
Detrás de una tristeza, ¿qué hay? El decreto de Ciro. Un decreto, amén, un decreto, chévere. Detrás de cada tristeza que hay. Entonces, Una ruina. una ruina, amén. Hay un sello, Marquito. Hay un sello, perfecto. Erika, usted lo acaba de decir, entonces por eso, mire, ahora sí seamos objetivos y prácticos, ¿sí? 12º mes. ¿Cuántas tristezas están apareciendo? ¿Cuántas ruinas, cuántas cosas están apareciendo en su vida? Muchas. Ah, Bastantes. pero ¿cuál es su alegría? El que podemos ser vasos de honra. Que como hija soy vaso de honra y honro a mi padre. Esa es mi alegría. Mi alegría es que tengo un ministerio, el ministerio perfecto. ¿Cuál es el ministerio perfecto? Completar. Ay, Señor Jesús. El de ser hijos. Pero Mía lo acaba de decir. ¿Dónde está? Vamos, por Mía ya tenemos pocos minutos. Vamos al libro de la permanencia. ¿Cuál es el libro de la permanencia? Al capítulo de la permanencia. ¿Cuál es el capítulo de la permanencia? Apocalipsis. No. Revelación. De la permanencia. Juan capítulo 15. De la permanencia del memorial. Juan capítulo 15. ¿Cuál es nuestro ministerio? Juan, esto ya he leído. Juan 15:11. Juan, directo al grano. Nuestro ministerio, Juan 15:11. El gozo. Las cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completado. Puede ser. ¡Ah! ¿Cuál es? Que nunca lloremos. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro ministerio? El gozo sea completado. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere otra perla? Nadie quiere la perla. Sí. Yo sí. Sí. Juan 16:24. Léalo, Erika, o que ya lo leyó Erika, léalo. ¿Quién? Un hombre. Fabricio. Carmita. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Ah? Cumplido, dice aquí, pero completado, completo. Entonces, ¿qué ha estado pidiendo? Sergio, ¿qué has estado pidiendo? Nancy, ¿qué ha estado pidiendo? Mía, ¿qué ha estado pidiendo? Lina, ¿qué ha estado pidiendo? Carmita. Lo que ya tengo. Lo que ya tiene. Yo por lo menos he pedido últimamente poder volver a contar una sola unidad. Un día para poder finalizar este mes. ¿Ya? Para sellar este año. Ese es mi ¿Cuál todo es? lo que pido. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Qué es ser hijos? ¿Qué es ser ministros?
ministros. ¿Qué es el sacerdote? Saber completar y saber completar y saber el tiempo. Ser Entonces, vasijas de honra. Amén. Elegir la Entonces, unción. entonces, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? Recibir lo completo, verme completo, completarme en mí mismo y eso, mover lo completo, mover el espíritu completo. Y por cada tristeza, como decía Erika, detrás de cada tristeza hay un luto, entonces hay un sello, hay una muerte, hay un decreto, hay una ruina, ¿sí? Y la ruina es porque se murió mi papá, porque se murió mi mamá o porque se murió el perro. ¿Cuál es la ruina? No saber completar el gozo. La ruina, exacto. La ruina es no saber que a mis papás, que a mi mamá, que a mi hermano, que a mi casa, Dios me está completando. Y ellos decidieron arruinarse, pero yo tengo un Dios de completamiento y ese es mi Dios de completamiento, que cuando llegue al cielo o cuando viva el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, veré a los completos y veré lo completo y veré lo completado y eso me alegrará porque veré a los verdaderos hijos y veré a los verdaderos vasos de honra, como veo a mi casa y no veo los escombros por los cuales me entristezco. Pero yo también lloro, pero por esos escombros. Pero el Espíritu de Dios me vuelve a ministrar para pedir lo completo. Y lo completo es el amor completo, el amor perfecto. Porque todo lo perfecto y lo completo, ¿de dónde viene? De la honra de mi Dios y de su Espíritu y su edificación. ¿Cómo está el gozo? ¿Cómo está el gozo? Nancy, ¿cómo está el gozo, Mía? Completo. Completo, completando. Mía, Carmita, ¿cómo está el gozo? Fabricio, ¿cómo está el gozo? Katia, ¿cómo está el gozo? Leonor, Rocío, Erika, Lina, ¿cómo está el gozo? ¿Y cómo está el llanto? ¿Y cómo está el llanto? Sergio. El uno disminuyendo y el otro creciendo. Nancy, Amén, ¿cómo está el gozo? debilitando en llanto y fortaleciendo el gozo. Nunca el llanto se va a completar ni me va a completar. Y puedo llorar toda la vida que Dios me va a decir, te di un espíritu de gozo completo. Amén. Amén. Entonces levántate, llora ahora, llora tu noche, llora tu luto, llora tus 7 días, pero no hagas como los egipcios. Yo también lloré, pero siempre mi gozo fue completo. Y por cada uno de mis mis llantos, bendito sea Dios, que estoy llorando por las ruinas de los que me arruinaron. Y de los que me siguen arruinando. Y de los que me seguirán arruinando. Porque estoy edificando con ruinas. Oh, bendito al que me gozo para ser un dador alegre. ¿Cómo es un dador alegre? ¿Cómo es un dador alegre? Completo. Exacto. Imagínense. Amén. Vaya. Si quiere estudie griego y pregúntese por qué dice la Biblia un dador alegre o si dirá un dador completo. ¿Qué dice? Incompleto. Porque un completo da lo que tiene, mueve lo que tiene y edifica lo que tiene.
¿Cómo estamos cómo está la pregunta? ¿Cómo están las tristezas? Mía, Carmita, ¿cómo están los llantos y las tristezas? Fabricio, Katia, Leonor, Rocío, Erika, Lina, ¿cómo están las tristezas? ¿Cómo están las tristezas? ¿Cómo están las tristezas? Si la alegría debe ser completa, ¿cómo están las tristezas? Expuestas. Expuestas, ¿cómo están las tristezas? Incompletas, incompletas. Y bendito sea Dios que se quedarán incompletas, porque no pasarán Pascuas, porque no llegarán a Pascuas y que no se tienen por qué extender, porque tengo una edificación por delante. Amén. Justo le iba a decir pasajeras, nada más. Exacto, exacto. Los lutos pasajeros, las cosas incompletas pasajeras. Entonces, deje de llorarles a esas, o llóreles incompletamente. Pero ya tenemos un nuevo. ¿Cómo estamos? Rapidito, ¿cómo estamos? Para completar esta semana. Y Gozosos. Completos. Amén. ¿Cómo estamos? Erika. Ahí, Marquito, todavía falta. No puede ser. Bueno, está bien, está bien. No importa. Completos. Es un nuevo día. Y la Amén. tristeza, esa es incompleta siempre. Nunca la tristeza nunca pasará día tras día tras día. Porque siempre a la tristeza le vendrá un amanecer de un gozo completo. Y esa es la luz que Dios nos tiene que iluminar. Pero eso es lo que es la palabra para nosotros. Un decreto de justicia. Y la justicia, ¿por dónde empieza? Por casa. Amén. Que el Señor les bendiga, porque ustedes siguen siendo los tesoros que Dios me ha dado. Por 1 o por 100. Pero los que Dios me ha dado y me mueven el espíritu, pues sea para completar la obra. Porque mi sacerdocio completo es mi gozo completo. Yo soy un hijo completo porque me ha dado hijos, me ha dado una novia completa para completar la obra y que caigan los escombros, pero siempre se levantarán los vasos de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, estamos vertidos siempre, al lugar que nos corresponde, a la honra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, benditos por esos utensilios de honra. Amén. Amén. Hasta. Amén. Amén.